cerebelo y tallo cerebral. Son dos temas muy simples porque básicamente es la anatomía externa. No analizaremos todavía nada de la anatomía interna, lo verán luego con el doctor Manuel Molina, pero partamos de una cosa, muchachos. Hey, ¿esto está escuchando bien o no? ¿Seguros? Bueno, listo. Okay. Partamos de una cosa, partamos de que dónde bueno, recuerden un pequeño ejercicio que hicimos en la clase de anatomía externa de hemisferios cerebrales y vamos a hacerlo de nuevo porque aplica también para el cerebelo. Recordemos la diferencia que hay entre sustancia gris y sustancia blanca. Ya sabemos que cuando hablamos de sustancia gris estamos hablando esencialmente de cuerpos neuronales, ¿cierto? Y ya sabemos que cuando hablamos de sustancia blanca estamos hablando esencialmente de axones o lo que se llamaba antiguamente cilindroejes, es lo mismo de la acción de la célula, que igual son grises, pero que al estar cubiertos por las células que tienen mielina, se acuerdan que los envuelven, entonces le dan el color blanco, tanto en la visión macroscópica como en la microscópica. ¿Vale? Bueno, entonces, hagamos un pequeño ejercicio, que fue básicamente el que hicimos la otra vez, pero pensando ahora que estamos metidos en el interior de un hemisferio cerebeloso. Si estamos en el interior de un hemisferio cerebeloso, muchachos, entonces con los ojos de la imaginación, asumamos que ese techo, las paredes, la baldosa del piso, son la corteza cerebelosa, que básicamente son miles de millones de cuerpos de neuronas, ¿vale? Y así como decíamos con el cerebro, bueno, y asumamos que estamos en el cerebro, no es lo mismo, y así como decíamos que si estamos en el interior de un hemisferio cerebral y las paredes, todo lo que vemos sería ese pequeño telar mágico que mide apenas 6 milímetros de espesor y que es realmente lo que somos desde el punto de vista biológico, esa tela mágica pequeñita, lo más externo, lo más periférico, lo más nuevo, lo que tiene lo más bebé, lo que tiene más poquitiquiticos millones y millones de años, pero muy poquitiquiticos al fin y al cabo, lo más bebé que tenemos, que es la corteza. Entonces, obviamente en este interior lo que tendríamos serían los cables que vienen de ese montón de estrellitas que están arriba, que son las neuronas, los miles de millones de neuronas, que van a pasar por aquí por un huequito imaginario para llegar al tallo cerebral, para llegar al cerebelo o para llegar a la médula espinal, llevando una información, una orden. Pero también cables que están subiendo, porque yo me pinché el dedo gordo del pie derecho y entonces sentí, entonces llega la información y la información sube, llega por unos nervios, entra a la médula espinal, de la médula espinal al tallo cerebral, del tallo cerebral al cerebro, y el cerebro tiene que ir a un sitio de la corteza donde yo perciba esa sensibilidad. ¿Se acuerdan del homúnculo sensitivo? Pero resulta, muchachos, que no es cierto, y aquí vamos a hacer una pequeña aclaración, que entonces todo lo que habría aquí adentro sería únicamente cables, sería sustancia blanca. No, existe otro concepto que yo quiero que manejemos muy bien para que arranquemos con lo que sigue, y es el concepto de núcleos. ¿Qué es un núcleo? Un conglomerado de cuerpos neuronales, o sea, de somas, pero en el interior, en el espesor del sistema nervioso central. ¿Ustedes ya vieron un ganglio en médula espinal? Ok, y un ganglio también es un conglomerado de cuerpos neuronales. Tanto el núcleo como el ganglio son conglomerados de cuerpos neuronales, o sea, de somas. La diferencia es que el ganglio es un conglomerado de cuerpos neuronales, pero por fuera del sistema nervioso central. ¿Lo recuerdan? Ok. Por eso, entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que estamos en el interior entonces de un hemisferio cerebral, y esto aplica para cerebelo, y que descienden unos cables de la corteza, pero que a diferencia de los cables, o sea de los axones, que van a entrar por un lugar determinado para ir hasta el tallo cerebral, o ir hasta el cerebelo, o ir hasta la médula espinal, realmente esos cables terminan aquí mismo, en el interior de la masa encefálica, en el interior del hemisferio cerebral. Pero le entregan la información a otro montón de cuerpos neuronales que hay aquí, como en esta mesa, como si fuera un complejo de circuitería electrónica supremamente evolucionada, elaborada. Entonces, al entregar la información que viene de la corteza a un complejo de cuerpos neuronales de aquí salen a su vez otros axones que pueden volver otra vez a la corteza a llevar esa información a otro lado, o pueden llevar esa información a otro complejo, a otro montón de cuerpos neuronales que hay aquí, o sea, circuitos electrónicos, digámoslo así.
Y de ahí salen entonces otros axones que pueden volver a la corteza o volver al mismo sitio de donde llegó la información, o bajar al tallo, o bajar a la médula espinal, o bajar al cerebelo, ¿vale? Entonces, si uno hace un corte transversal del cerebro o del tallo cerebral, no todo lo que ve adentro contenido por la sustancia gris, no todo lo que ve es sustancia blanca, porque entonces vería uno unas manchitas de sustancia gris que son como complejos circuitales neuronales, ¿de acuerdo? Que son cuerpos neuronales. Esas manchitas de cuerpos neuronales es lo que se llama núcleos, ¿vale? Núcleos. Entonces, tanto en el cerebro como en el cerebelo, como en el tallo cerebral, existen núcleos conglomerados de cuerpos neuronales que tienen formas muy caprichosas, ¿vale? Con eso en mente, entonces, muchachos, vamos a avanzar sobre el concepto primero de cerebelo y luego de tallo cerebral. Muy fácil, muy sencillo, porque es una visión macro, es una visión externa, para dejar que la anatomía interna del cerebelo y del tallo cerebral para otra clase posteriormente. Es decir, en esa anatomía interna entonces veríamos los núcleos. Está claro ya el concepto de núcleos, ¿cierto? Los núcleos que hay dentro del cerebelo y dentro del tallo cerebral. Como en algún momento verán una anatomía interna del cerebro, que en otras palabras no es más que ver los núcleos y obviamente con qué se conectan los núcleos dentro del cerebro. Por ejemplo, y dicho sea de paso, hay unos núcleos muy importantes dentro del cerebro que tienen que ver con el movimiento, tienen que ver con muchas enfermedades que ustedes van a ver en neurología clínica cuando esos núcleos fallan, pero también tienen que ver con funciones cognitivas, y esos núcleos se llaman los núcleos basales, pero por error ustedes van a encontrar en muchos libros que los llaman ganglios basales, porque ya sabemos que un ganglio es una cosa y un núcleo es otra, o sea, ambos conglomerados de cuerpos neuronales, pero al estar en el interior de la masa cerebral, entonces no podrían llamarse ganglios sino núcleos, pese a que por error se llaman ganglios basales en muchos textos, ¿de acuerdo? Pero nosotros entonces llamemos los núcleos. Vale, listo. En ese orden de ideas tenemos entonces simplemente tallo cerebral y cerebelo en exteriores, y dejaremos para otra clase lo que hay adentro, o sea, los núcleos, cómo se comunican, qué hacen y qué función tienen. Y así llevamos un orden lógico, una secuencia lógica de las cosas, ¿no? Recordemos, muchachos, la bóveda craneana, y recordemos entonces que encéfalo es todo lo que está contenido en el interior de la bóveda craneana, o sea, cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Encéfalo no es solamente cerebro, el cerebro es una parte del encéfalo, entonces el encéfalo es cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Y lo que está contenido en la columna vertebral sería la médula espinal. En síntesis, lo que está contenido en estructuras óseas, que serían bóveda craneana y columna vertebral, es el sistema nervioso central, o sea, encéfalo más la médula espinal. Okay. Pero resulta, muchachos, que aquí nosotros tendríamos entonces el tallo cerebral, y aquí tendríamos detrás del tallo cerebral el cerebelo. Pero sucede que la bóveda craneana, imaginémosla antes de que la veamos en el anfiteatro, si uno mira el piso de la bóveda craneana, realmente es un piso en forma de torreón. ¿Qué es un torreón? Como una media torta donde uno va a ver un concierto. O el salón de morfología, el auditorio de morfología. O sea, es un salón escalonado. Entonces, realmente ese piso es como si fuera un salón escalonado, con 3 escalones. Un escalón aquí adelante, otro más descendido en la mitad y otro más profundo atrás, que se llaman fosa craneal anterior, fosa craneal media más profunda y fosa craneal posterior mucho más profunda. En la fosa craneal posterior es donde habita, donde vive, donde convive el tallo cerebral y el cerebelo, en la fosa craneal posterior, la más profunda de todas, atrás. Por esa razón, muchachos, los neurocirujanos tienen un dicho: una persona puede tener un hematoma, ustedes ya saben lo que es un hematoma, una colección de sangre porque hubo un derrame de sangre por alguna razón, ¿no? Un vaso sanguíneo que se reventó, un trauma, etcétera, que reventó un vaso sanguíneo, o una hipertensión que lo reventó, un aneurisma que se reventó, en fin. Entonces, una persona puede tener un hematoma en la fosa craneal anterior, y eso puede ser grave o no tan grave, o inclusive no grave, depende del tipo de hematoma, es decir, depende de muchas cosas. Una persona puede tener un hematoma en la fosa craneal media y la gravedad puede ser mucha o puede ser mínima, depende de muchos factores, pero son susceptibles de ser tratados neuroquirúrgicamente. Pero una persona tiene un hematoma en la fosa craneal posterior, que es donde está el cerebelo y el tallo, en la fosa craneal posterior,
Y como el hematoma es una colección de sangre, obviamente es una masa ocupando espacio, entonces va a empujar estructuras. Y en ese caso empuja el cerebelo y empuja el tallo cerebral. Y al empujarlos los va a comprimir. Y resulta que ustedes van a ver después que núcleos, ya tenemos claro el concepto de núcleo, núcleos del tallo cerebral y específicamente del bulbo raquídeo tienen que ver con funciones cardiorrespiratorias. Y en consecuencia, esos núcleos se afectan y sobreviene la muerte. Y por eso es que, me acuerdo de la frase que es un poco, es decir, es triste, pero tiene hasta cierto humor negro esa frase. Entonces, dicen los neurocirujanos, hematoma en fosa posterior, posteriormente va a la fosa. Como que nada, muy poco que hacer realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la sangre va a comprimir y va a generar ese efecto, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces, ustedes se acuerdan que habíamos dicho que, aunque no hemos visto la clase de circulación de líquido cefalorraquídeo y meninges, ustedes se acuerdan que habíamos dicho que todo el sistema nervioso central está cubierto por meninges. La pía madre que lo tapiza íntimamente y la aracnoides y la dura madre que se unen entre sí como si fuera una sola membrana, pero que están más externas, ¿se acuerdan? Y se acuerdan que entre la aracnoides y la pía madre circula el líquido cefalorraquídeo. Bueno, esas meninges están cubriendo todo. Entonces, así como todo el cerebro está envuelto por pía madre, aquí la notamos rojiza, ¿sí la ven? Rojita. Todo el cerebro está envuelto por pía madre, esa pía madre voltea por aquí. Este sería el lóbulo, ¿qué muchachos? Occipital. Entonces voltea por la base del lóbulo occipital y tapiza todo, se mete por todos los recovecos. Pero esa pía madre también va a tapizar el cerebelo. Entonces el cerebelo, todo el contorno del cerebelo, siguiendo todos los recovecos, son tapizados por pía madre. Y la aracnoides y la dura madre, que están más separadas, van a formar una capa conjunta que se va a introducir entre el cerebro y el cerebelo, entre la base del lóbulo occipital del cerebro y la parte superior del cerebelo. Aquí se introduce entonces una capa de aracnoides y dura madre, separando literalmente en la parte posterior del cerebro, que es el lóbulo occipital, la parte inferior del lóbulo occipital de la parte superior del cerebelo. Esa prolongación de dura madre y aracnoides se introduce por acá, entonces a partir de ahí para abajo, todo eso es fosa craneal posterior. Y en esa fosa craneal posterior, entonces está, repito, el cerebelo y el tallo cerebral. Esa prolongación de dura madre y aracnoides que está tapizando entonces el cerebelo por encima y está separando el cerebelo de la cara inferior del lóbulo occipital del cerebro, está haciendo como una carpa, es decir, una tienda de campaña, como cubriendo el cerebelo, como si fuera una tienda de campaña, ¿cierto? Y como parece una tienda de campaña, se llama la tienda del cerebelo, la tienda del cerebelo. De tal modo, muchachos, que cuando a ustedes les reporten como médicos generales, un radiólogo les reporte, por ejemplo, el resultado de una resonancia, de una tomografía, etcétera, el radiólogo les puede decir hay un problema X, cualquiera que sea, una masa ocupando espacio, es decir, un tumor o un hematoma o qué sé yo, una lesión X. Él se las puede reportar como una lesión supratentorial o infratentorial. Supratentorial es por encima de la tienda del cerebelo, infratentorial es por debajo de la tienda del cerebelo. Entonces esa tienda del cerebelo se llama también tentorio. Tentorio o tienda del cerebelo. Tentorio o tienda del cerebelo. Entonces, en síntesis, cualquier problema que les reporten como infratentorial es un problema en la fosa craneal posterior. Por lo tanto, es un problema exclusivamente o de cerebelo o de tallo, ¿vale? O de cerebelo o de tallo. Y cualquier problema que les reporten como supratentorial es un problema del cerebro. No necesariamente del lóbulo occipital, sigan imaginariamente el nivel hacia adelante, es un problema del cerebro, de alguna parte del cerebro. Entonces, supratentorial, un problema del cerebro, y ustedes saben que, haciendo gala, digamos, de terminología embriológica, se llama también el telencéfalo, ¿no? El cerebro. Entonces, es un problema cerebral o de telencéfalo. Y por debajo del tentorio, o sea, de la tienda del cerebelo, entonces es un problema o del tallo, o del cerebelo, o de ambos, ¿no? Entonces, infratentorial. Entonces, la tienda del cerebelo es el tentorio. ¿Listo, muchachos?
Y recuerden, muchachos, que el tallo cerebral entonces está dividido en 3 pisos, uno arriba que se llama el mesencéfalo, una mitad que es el puente o protuberancia y uno abajo que es el bulbo raquídeo, que se continúa como médula espinal. ¿En qué momento el bulbo raquídeo deja de ser bulbo raquídeo y se convierte en médula espinal? Si nosotros tenemos la base del cráneo, recordemos que en la parte de abajo hay un foramen muy grande. Recuerden que el foramen es agujero. Y como es el foramen más grande de todos, entonces se llama el foramen magno. Magno quiere decir el más grande. Alejandro Magno, supuestamente fue el más grande, ¿no? Entonces, foramen magno occipital. ¿Por qué occipital? Porque el hueso en el que queda se llama el occipital, que es este hueso de aquí atrás, pero que dobla hacia abajo, ¿no? El occipital. Ok, entonces recuerden que ese foramen magno occipital está empatando con la primera vértebra de la columna vertebral. Las vértebras se cuentan como todo en anatomía de arriba para abajo, entonces la primera es la de arriba. Entonces, si yo trazo un plano imaginario, por ejemplo, colocar un pedazo de papel entre el foramen magno occipital y el foramen de la primera vértebra, a partir de ahí hacia arriba estamos hablando de bulbo raquídeo y a partir de ahí hacia abajo estamos hablando de la médula espinal. O sea, la médula espinal no es más que una continuación hacia abajo del bulbo raquídeo. O el bulbo raquídeo es una continuación hacia arriba de la médula espinal, lo mismo. Como uno quiera rascarse las pulgas, pues no. Ok, muchachos, bueno. Con todo y eso, pues aquí tendríamos bulbo raquídeo, pero aquí continuaría ya es médula espinal. Ok, muchachos. Lo que estamos viendo aquí. Entonces, tendríamos el mesencéfalo, esta porción de aquí arriba, el puente, esta porción que es aquí como más robusta, y a partir de aquí para abajo el bulbo raquídeo, que a partir de este foramen se convierte en médula espinal. Ok, pero vale decir una cosa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el interior de cada hemisferio cerebral tiene una cavidad grande que se llaman ventrículos? Y que esos ventrículos están llenos de líquido cefalorraquídeo. Y que ese líquido cefalorraquídeo tiene que circular, ¿se acuerdan? Entonces el líquido cefalorraquídeo sale por unos huequitos. Después veremos cómo se llama cuando veamos circulación de líquido cefalorraquídeo. Vamos a suponer que estamos en la mitad entre los dos hemisferios cerebrales. Esa pared es la cara medial, o sea, la que mira el plano medio de un hemisferio cerebral. Y esa es la otra cara medial del otro hemisferio cerebral. Y este es el espacio entre los dos hemisferios cerebrales, que se llama hendidura interhemisférica, ¿vale? Entonces imaginen un hueco por allá y otro hueco por allá. Y por esos dos huecos permanentemente sale un chorro de agua, o sea, el líquido cefalorraquídeo. Sale del interior de esas cavidades, y recuerden que cavidad traduce ventrículo, o sea, salen del interior de esos ventrículos. Pero como están saliendo, llegan a un tercer espacio, porque había un espacio que era un ventrículo en un hemisferio cerebral y otro espacio que era el otro ventrículo en el otro hemisferio cerebral. Entonces llegan a un tercer espacio, o sea, un tercer ventrículo, que es el espacio que hay entre los dos hemisferios cerebrales. No se preocupen que después lo limitamos bien, por ahora es una generalidad, ¿de acuerdo? Pero en ese tercer ventrículo el líquido no se puede acumular, tiene que salir a un sitio. Entonces sale como un registro de la ducha del baño, por donde drena la sangre cuando uno está. La sangre. Y ayer una película de terror y ya. ¿Qué por dónde se drena la sangre? Era por todo lado. Creo que es el director. Quedó todo estado de sangre. Entonces hay como un registro por donde drena el agua de la ducha, ¿cierto? Igual, en medio de los dos hemisferios cerebrales, abajo hay un huequito. ¿Para qué? Para que todo este líquido cefalorraquídeo que se está produciendo aquí y que a la vez viene de los ventrículos laterales siga drenando hasta abajo. Y ese huequito es este huequito que hay aquí arriba. O sea, aquí estaría el espacio entre los dos hemisferios cerebrales, o sea, el tercer ventrículo. Entonces por aquí sale por este huequito y ese huequito lleva a un túnel. Y miren que ese túnel ya está en la profundidad, en el interior del tallo cerebral. Y ese túnel se llama acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Yo les he dicho que los epónimos, o sea, los nombres propios que se dan a una estructura, están mandados a recoger ya. Pero hay algunos epónimos que es importante que los sigan manteniendo presentes, porque ¿qué le vamos a hacer si lo siguen manejando los neurocirujanos? Y esto es una anatomía para neurocirugía y para neurología clínica, y además que lo siguen manejando los libros de clínica en todo el mundo, ¿no? En inglés, en español, en fin. Entonces tienen que saber el nombre de acueducto de Silvio también, ¿sí? Ya te lo voy a explicar, sí. Entonces, acueducto de Silvio o acueducto cerebral. Y entonces el acueducto de Silvio o acueducto cerebral, recordémoslo, es este túnel que hay aquí, este túnel.
por donde está pasando el líquido cefalorraquídeo, de este espacio entre los dos hemisferios cerebrales, que es el tercer ventrículo, a otro espacio abajo que se llama cuarto ventrículo. Y ese cuarto ventrículo está en la parte de atrás del tallo, está en la parte de atrás del tallo cerebral, está por detrás del tallo y por delante del cerebelo. Pero aquí hay un error en el dibujo, es un dibujo de Netter, y aunque Netter fue un gran dibujante, pues igual es imposible la perfección. Y hubo uno y otro errorcito y errores muy poquitos. Por ejemplo, el tallo cerebral no es vertical, como está ahí en el dibujo, sino que es bien inclinado hacia adelante. Si ustedes ven la cabeza del compañero así de lado, vemos que somos como esos animalitos de la guerra de la galaxias que caminan como así. Es como está inclinada para adelante, ¿cierto? Todo realmente es entonces, somos realmente, como el tallo cerebral no está vertical, sino inclinado, entonces, digamos muchachos, si este es el tallo cerebral y este es el cerebelo, entre el tallo cerebral y el cerebelo estaría el cuarto espacio, la cuarta cavidad, que es el cuarto ventrículo, lo cual quiere decir que el tallo cerebral sería la cara antero-inferior, porque está inclinado, y el cerebelo la postero-superior del cuarto ventrículo, ¿de acuerdo? Bueno, ok. Entonces, ¿qué separa al cerebelo de esta fosa que, entre otras cosas, tiene forma romboidea? Si la miramos de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, no de perfil como lo estamos viendo ahí. Si la miramos de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, esta fosa tiene una forma romboidea. Entonces, ¿qué separa el cerebelo de esa, es decir, de ese cuarto ventrículo? Dos láminas que se llaman lámina medular superior y lámina medular, velo medular superior y velo medular inferior, que son como prolongaciones del cerebelo y que conectan el cerebelo con el tallo. Este que se llama velo medular superior y este que se llama velo medular inferior. ¿Listo, muchachos? Ok. La protuberancia, en algunos libros, el nombre es protuberancia anular, porque es como si tuviera forma de un anillo. Carreta no tiene forma de anillo, pero bueno, protuberancia anular. O puente de Barolio, porque por ahí un señor Barolio que fue el que lo escribió. Entonces ahora no vayan a poner a un hijo de ustedes Barolio, porque inmediatamente estoy estudiando medicina y escuché el nombre de Barolio. O el pobre perrito, una mascota Barolio. Entonces, el puente de Barolio o la protuberancia anular. Ok, muchachos. Protuberancia o puente. Y el bulbo raquídeo, ¿viste? Si miramos por delante el tallo cerebral, este surquito que hay aquí, esta esquinita que separa el puente, que sería esta barriguita del mesencéfalo, se llama surco protuberancial superior. Y esta esquinita que hay aquí que separa el puente del bulbo se llama surco protuberancial inferior. Surco protuberancial superior y surco protuberancial inferior, o surco bulbo protuberancial, porque está entre el bulbo y la protuberancia. Ok, ahora bien, concentrémonos en el mesencéfalo para que miremos una cosita aquí de carrera, que es la siguiente. Miren, el mesencéfalo tiene una porción por delante del acueducto de Silvio y una porción por detrás del acueducto de Silvio. La porción que tiene por delante del acueducto de Silvio se llama el pedúnculo cerebral. Y son dos pedúnculos cerebrales. Lo que pasa es que ahí de perfil estamos viendo uno solo, porque estamos viendo un solo hemisferio cerebral. Entonces, el pedúnculo cerebral, esta porción se llama el pedúnculo cerebral, toda esta porción del mesencéfalo que está por delante del acueducto de Silvio. Y ese pedúnculo cerebral, ¿qué contiene? Contiene una infinidad de fibras, o sea, de axones, que van hacia el cerebro, o sea, que están subiendo, y que vienen desde el cerebro, o sea, que están bajando. Axones que suben y axones que bajan. Y valga que aclarar una cosa, muchachos. Cuando uno en neuro menciona la palabra fibra, se está refiriendo a un axón de una neurona. Fibra es sinónimo de axón, aquí. Obviamente fibra también significa muchas otras cosas. De hecho, cuando estén hablando de movimiento y postura de músculos esqueléticos, o cuando estén hablando, por ejemplo, en cardio, del corazón, fibra es una célula cardíaca o es una célula muscular esquelética. Pero aquí una fibra, entonces se asume, por si leen la palabra fibra, como un axón, ¿de acuerdo? No toda la neurona completa, sino como el axón, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, los pedúnculos cerebrales están compuestos por una cantidad enorme de fibras, o sea, de axones que están subiendo,
al espesor del hemisferio cerebral de ese lado o que están bajando, trayendo información que baja. En tanto que por detrás del acueducto de Silvio, lo que hay es una lámina, como una lámina cuadrada. Hagan de cuenta un tablero cuadradito que tiene 4 botones, 2 botones arriba, enormes, y 2 botones abajo. Los botones de arriba se llaman folículos cuadrigéminos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores. Y los 2 botoncitos de abajo se llaman folículos cuadrigéminos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores. Ahorita los vamos a mostrar. Vale decir que los folículos cuadrigéminos superiores son estaciones de la vía visual y los folículos cuadrigéminos inferiores son estaciones de la vía auditiva. Folículos, o sea que como estamos viendo esto aquí de perfil, esta prominencia aquí sería folículo cuadrigémino superior y esta de aquí abajo folículo cuadrigémino inferior. Listo. Vamos a otra imagen entonces para que hagamos lo siguiente. Quitemos el tallo y el cerebelo. Y al quitar el tallo y el cerebelo queda la fosa craneal posterior desocupada, porque recuerden que todo esto es la fosa craneal posterior, quedaría desocupada. Recuerden que entonces esto es prolongación de las meninges que está formando entonces la tienda del cerebelo, que está separando el lóbulo occipital del cerebelo, ¿se acuerdan? Ok, entonces miren, quitamos realmente el tallo cerebral y el cerebelo, o sea, la tienda del cerebelo estaría aquí, cobijando el lóbulo occipital por debajo y el cerebelo por encima. Total que lo que queda aquí, este huequito, correspondería entonces a la fosa craneal posterior. O sea que mirándolo de abajo hacia arriba sería lo mismo. Aquí tendríamos que tener el hemisferio cerebroso de un lado, el hemisferio cerebroso del otro lado y entre los dos el tallo cerebral. Tallo cerebral que está aquí recortadito. ¿Y está recortadito a nivel de qué? A nivel entonces del mesencéfalo. Como ese tallo cerebral está recortado a nivel del mesencéfalo, vamos entonces a aprovechar para mirar una cosa. Lo que estamos viendo aquí, ¿ustedes qué se imaginan que sea, muchachos? Esto de acá. El acueducto de Silvio, cortado al través, ¿cierto? Por donde estaría bajando el líquido cefalorraquídeo. Y de una vez, es el tallo cerebral, sustancia blanca, porque básicamente son un montón de axones. Pero miren que no todo es sustancia blanca, tiene zonas de sustancia gris. Entonces esas zonas de sustancia gris, ¿qué son? Núcleos, o sea, conglomerados de cuerpos neuronales. ¿Está claro? Bueno, que dicho sea de paso, muchachos, hay unos núcleos muy importantes que son estos. Me voy a meter un poquitico con la parte interna, pero aprovechando esta imagen para que les quede más claro cuando lo vean también. Miren, aquí hay unos núcleos muy importantes que son estos. Este núcleo que hay aquí, ¿lo ven? Que tiene una forma caprichosa. Y este del otro lado, ¿lo ven? Es el núcleo que hay acá, que tiene como estriaciones, que es el equivalente al que hay acá, que tiene como estriaciones. Ese núcleo se llama la sustancia nigra, o sea, sustancia negra. Sustancia nigra. Tiene 2 partes, después la verán. Una parte flácida y una parte compacta. Una parte que es mucho más oscura y una parte que es menos oscura. La oscura se llama porción compacta y la otra, bueno, después lo verán. Pero lo cierto del caso es que, por ejemplo, para que vamos ambientando esto con la parte clínica, es ahí, muchachos, donde empieza la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Porque la sustancia negra es la principal fábrica encefálica de un neurotransmisor que se llama la dopamina. Y resulta que esas vías dopaminérgicas van a conectar con unos núcleos en el interior del cerebro, que son justamente los núcleos basales que conectamos ahora. Y eso tiene que ver con la regulación del movimiento. Entonces, si esa sustancia negra se daña, deja de producir, se dañan esas vías que llevan dopamina a determinadas regiones en el interior del cerebro, que tienen que ver con pulir el movimiento. Y entonces el movimiento no tiene quien lo pula. Entonces el movimiento es un movimiento que queda, digamos, en bruto, digámoslo por expresarlo de alguna manera. Yo tengo una parte de mi corteza cerebral que está ordenando los movimientos de alguna parte de mi cuerpo. Pero es como si esa información que estuviera descendiendo, esa información que estuviera descendiendo, yo la tengo que interceptar.
con otros sistemas eléctricos como para modular la cantidad de corriente que baja y etcétera. Esto, digámoslo de alguna manera. Si estos núcleos fallan, no pueden interceptar adecuadamente esas vías del movimiento y entonces el movimiento se convierte en un movimiento rápido, que es el movimiento de una persona que sufre Parkinson, que va a caminar, por ejemplo, cuando el Parkinson está avanzado y tiene que dar una marcha rápido y parar, otra marcha rápido y parar un poquitico, otra marcha y parar, que tiene algo, por ejemplo, como el signo de la rueda dentada, que si, por ejemplo, a una persona le hacen este examen, moviéndole el antebrazo sobre el brazo, generando este arco de desplazamiento articular sobre el codo, en vez de hacer este movimiento suavemente, lo haría así. Y eso se llama el signo de la rueda dentada, etcétera, ¿no? Una cara inexpresiva. En fin, todo ese tipo de cosas, porque justamente están fallando estos núcleos que se llaman las sustancias negras. Y entonces, repito, por ahí comienzan las enfermedades de Parkinson. ¿Por qué se comienza a degenerar eso? Todo es un misterio. En el libro interior entonces lo que hay por delante, más específicamente, de la sustancia negra, estos serían los pedúnculos cerebrales, digamos los montones de axones que están subiendo y bajando que dijimos ahora. Y por detrás de la sustancia negra hay dos grandes núcleos, que son estos que hay acá, redondito y redondito. Curiosamente acabo de caer en cuenta de una cosa, muchachos. ¿No les parece esto como una boquita, los ojitos? Que esto lo hace? Qué charro. Eso es lo que comenzaron a hablar. Entonces, esos núcleos se llaman los núcleos rojos, porque esos son rojizos. ¿Cómo se llaman los de Star Wars que son blancos? Y aquí está el acueducto de Silvio, o acueducto cerebral, y miren que está rodeado por una zona de sustancia gris. Esa zona de sustancia gris que rodea el acueducto de Silvio se llama la sustancia gris periacueductal. Y esa sustancia gris periacueductal, hoy por ejemplo, se sabe que tiene funciones cognitivas. O sea, no todas las funciones cognitivas están en el cerebro. Ese es un concepto que está cambiando. Inclusive ya se habla en la neurociencia moderna que hasta el propio sistema nervioso del intestino parece que es inteligente y maneja su propia inteligencia. Entonces, ese es un concepto, como les digo, la ciencia es cambiante, ¿cierto? Pero por lo menos ya se sabe que la sustancia negra, que la sustancia gris periacueductal, o sea, esta sustancia gris que rodea el acueducto de Silvio, tiene funciones cognitivas. Pero sigamos adelante, muchachos. Pongámosle a esto el cerebelo y el tallo cerebral para seguirlo mirando desde abajo. Ustedes miren, palabra mágica. Entonces, taque, 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 taque. Bueno, entonces, pusimos el tallo cerebral, que es este, y pusimos el cerebelo. Y en el tallo cerebral, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el puente. No estamos viendo el mesencéfalo, que por delante serían los pedúnculos cerebrales, o sea, este y este. O sea, este y el del lado de acá, que obviamente no lo tenemos. Entonces, estaríamos viendo los dos pedúnculos cerebrales, ya estarían como en el espesor, introduciéndose en el espesor de cada hemisferio cerebral. Pero estaríamos viendo el puente de Barolio o la protuberancia anular, el puente o protuberancia. Y observamos que el puente tiene un surco por toda la mitad. Y ese surco por toda la mitad que tiene el puente se llama el surco basilar. Porque por ahí va a correr una arteria que se llama el tronco basilar, lo veremos cuando damos irrigación, una arteria muy importante. Entonces esa arteria está alojada en ese surco basilar. En la universidad, muchachos, les aconsejo que ustedes tienen que cambiar rápidamente de chip. Apenas ayer, estaban en el colegio todavía, porque un año no es nada. En el tiempo, realmente eso es ayer, pero llega un momento donde la vasija de barro está lo suficientemente fuertecita ya para contener cosas, en este caso para contener el conocimiento, diferente al conocimiento del bachillerato, y entonces tiene que manejarse de modo diferente. Mi sugerencia es, muchachos, que ustedes en la universidad no vayan a cometer el error de copiar literalmente como en el bachillerato, que en el bachillerato todo lo copian muy literalmente. Aquí no, aquí copien palabras clave, simplemente palabras clave, no más, para que después vayan a los libros y sepan que no tienen que leer todo lo del libro, pero básense en las palabras claves, que justamente es el interés de la clase, ¿cierto? Pero no copien todo literalmente, porque es que yo les decía la otra vez, hay gente que copia todo muy literalmente pensando en el examen, y entonces de pronto están tan ansiosos por copiar literalmente que ni miran las imágenes, y de pronto copiando literalmente uno hace una pausa y
pone, respiró. Entonces, y la idea, muchachos, es que yo no quiero que esta clase se convierta en un dictado, porque si entonces yo viniera aquí a dictar clase y no hacer una clase, sino a dictar una clase, entonces yo sería un dictador. La verdad, yo no quiero ser un dictador, yo no quiero dictar clases. Entonces, muchachos, palabras claves, ¿vale? Palabras claves. Listo, ok. Bueno. Y bueno, no, la clase. Entonces, ese surco vacilar, porque por ahí corre una arteria que llama la arteria vacilar. La pregunta, muchachos, es, ¿cómo se llama este surco que hay aquí? ¿Cuál? Este surco sería el surco protuberancial inferior. O sea, este surco que nosotros vimos acá, muchachos, es el surco protuberancial inferior. ¿Ya lo identifican, muchachos? Sí. O sea, surco bulbo protuberancial, porque está entre el bulbo y la protuberancia. Que ahí lo estamos viendo de perfil, pero aquí lo estamos viendo nítidamente de frente. Surco bulbo protuberancial o protuberancial inferior. ¿Listo, muchachos? Y aquí los hemisferios cerebelosos. Y en medio de los dos hemisferios cerebelosos, una región del cerebelo que se llama vermis, que aquí vemos una partecita, pero que da toda la vuelta al cerebelo. Ok. Y para de contar, para que entonces comencemos a explicar lo siguiente. Los pares craneales, que son nervios, uno habla de nervios periféricos, pero en cierta forma es un error hablar de nervios periféricos porque no hay nervios centrales. Dentro del cerebro no hay nervios. Dentro de la médula espinal no corre nervio. Todo nervio necesariamente es periférico. Y de hecho los nervios son los que forman el sistema nervioso periférico. Uno a veces por error dice nervios periféricos, pero bueno, es una redundancia, porque obviamente todo nervio es periférico. Pero los nervios, entonces, van a dividirse en dos grupos. Los nervios de la médula espinal, que seguramente los vieron o hablaron algo de eso cuando vieron médula y ganglio espinal, y los nervios que también son pares, pero que salen, que están en la región craneal, que se llaman los nervios, los pares craneales. Pero los de la médula espinal son pares espinales, y los de la región craneal son pares craneales. De esos nervios que son 12, entonces hay 10 que tienen relación directa con el tallo cerebral, que se comunican directamente con el tallo cerebral. ¿Cuál es el primer par, muchachos? ¿Y cuál es el segundo par? El óptico. De ahí en adelante, todos los demás tienen una conexión directa con el tallo cerebral, sea el motor ocular común, el patético o troclear, el trigémino, el motor ocular externo, el facial, el estatoacústico vestibulococlear, el glossofaringio, el vago, el espinal o accesorio y el hipogloso. Tengo Entonces, sin embargo, vamos a ver la relación aquí por debajo, viendo esta imagen por debajo, vamos a hacer una relación de los pares craneales que están ahí pintaditos en amarillo. Entonces tendremos, muchachos, lo siguiente. Aquí adelante, estos no son los nervios olfatorios. Los nervios olfatorios nacen en la nariz y atraviesan una perforacióncita que hay en la base del cráneo, en la fosa craneal anterior, para entregar la información a que se llama, esta dilatación aquí se llama bulbo olfatorio. Y de ahí siguen unos axones que forman esto que se llama tracto olfatorio. Pero esto está relacionado con el nervio olfatorio. Aquí tendríamos el nervio óptico, que es el segundo par. Los nervios ópticos intercambian información de un lado para otro en un sitio que se llama el quiasma óptico. Entonces este sería el quiasma óptico y estos los dos nervios ópticos. Listo. El segundo par. Aquí tenemos el tercer par, que es ¿cuál, muchachos? El motor ocular común, oculomotor. Y el motor ocular común, que es el tercer par, sale de la fosa entre los dos pedúnculos cerebrales que forman una OV y se llama la fosa interpeduncular. Entonces, de la fosa interpeduncular sale el tercer par, motor ocular común de un lado y motor ocular común del otro lado. Esto que hay aquí tiene que ver cuando ustedes vean endocrino, la glándula hipófisis y todo eso, pero eso por ahora no me interesa. Entonces, tercer par. Luego sigue el cuarto par, que es el único par craneal que se conecta con el tallo, pero por la región de atrás, todos los demás por la región de adelante. Entonces viene desde atrás y aquí es una puntica, no sé si lo verán, el cuarto par. Mírenlo acá y mírenlo acá, ¿lo alcanzan a ver ahí? Cuarto par y cuarto par. ¿El cuarto par cómo se llama? Troclear o patético, ¿no? Patético o troclear. Luego tenemos el quinto par, y este es el quinto par, relacionado con qué parte del tallo, con el puente. Entonces este sería el quinto par de un lado y el quinto par del otro lado. Aquí más completico, es el trigémino, o sea, tres mellizos. Así están los tres mellicitos, 1, 2 y 3. Pero todo esto converge aquí, el quinto par craneal. Entonces el quinto par craneal nace del puente
justamente donde el puente limita con un montón de fibras que se introducen en el cerebelo, que se llaman los pedúnculos cerebelosos. O sea, bueno, ahorita lo veremos. Aquí tenemos el sexto par, y el sexto par es ¿cuál? Abducens o motor ocular externo. Miren aquí el sexto par en el surco protuberancial inferior. El sexto par por encima de un par de columnas en la parte anterior del tallo, y ese par de columnas que son esta columna que hay acá y esta columna que hay acá se llaman las pirámides vulvares. Pirámide vulvar, esta columna, y pirámide vulvar, esta columna que hay acá. Pirámide vulvar y pirámide vulvar. Luego tenemos el séptimo par, que es ¿cuál? Facial. Es este nervio que hay aquí, que tiene dos porciones, este y este, que parecen dos nervios en uno, el facial. Aquí a este lado. También en el surco protuberancial inferior. Y detrás del facial, el octavo par, que es este que hay aquí, que sería ¿cuál? El estatoacústico o vestíbulo coclear. Estatoacústico o vestíbulo coclear. Erróneamente la gente lo llama el auditivo, pero resulta que la función auditiva es únicamente la mitad de la función, porque ese nervio tiene que ver con la audición y con el equilibrio. Cuando uno habla, dice que el octavo par es el nervio auditivo, está hablando apenas de la mitad de lo que hace. Entonces el nombre correcto es englobar las dos funciones, estatoacústico. Ahí se engloba la parte del equilibrio y la parte auditiva. O vestíbulo coclear, que cuando veamos audición tiene que ver con las dos porciones que manejan ambas funciones, ¿no? 9, 10, 11 y 12, ahorita lo miraremos cuando expliquemos mejor lo que hay aquí. Entonces, mirando el bulbo raquídeo por delante, hay una columna y otra columna, unidas o separadas por un surco. Y ese surco se llama el surco anterior, el surco medio anterior. Y entonces hay una columnita y otra columnita que se llaman las pirámides vulvares. Entonces miremos aquí, muchachos, la fosa craneal, y ahí vamos a ver entonces el piso de la bóveda craneana, y ya vamos a ver entonces las tres fosas. Fosa craneal anterior, fosa craneal media, que es más profundita, y fosa craneal posterior, que es mucho más profunda. La fosa craneal posterior habitada exclusivamente por el cerebelo y el tallo cerebral. Ok. Por aquí, esto que es la fosa craneal anterior, hay una cantidad de perforaciones, y por todo ese montón de perforaciones que comunican directamente con la nariz, pasan las fibras del nervio olfatorio, por esos huequitos. Y al pasar las fibras del nervio olfatorio, entonces llevan la información olfatoria para comunicarla a dónde. Entonces aquí, a este ladito y a este ladito están recostados estas dos cosas. Esto, el bulbo olfatorio y el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio de un lado y el bulbo olfatorio del otro lado están recibiendo las fibritas del nervio olfatorio que están atravesando esta zona perforada de acá. Y dicho sea de paso, entonces, muchachos, eso tiene que ver también con lo siguiente. Es una comunicación directa entre la nariz y el cerebro, y ni más ni menos que la parte anterior del cerebro, parte basal del lóbulo frontal, una región donde justamente se dan los centros superiores de conciencia, donde se integra todo. Si yo, por ejemplo, recuerdo un marcador verde de plástico que me regalaron hace días y todo lo demás, y que tenía un letrero, entonces el color del marcador lo traigo de la corteza occipital, la forma geométrica del marcador de la corteza occipital, que es la visual, el tacto del marcador lo traigo de la corteza parietal, el olor del marcador lo traigo de otra parte del cerebro, en fin, el sonido del marcador cuando se caía o lo golpeaba con algo, lo traigo de otra parte del cerebro, y todo lo integro en esa zona. Y esa zona es una zona que queda precisamente recostada aquí en esta región. Y entonces cuando la gente por ahí inhala ciertas cosas, lo que está llevando es una vía directa haciendo un daño terrible a una zona de centros intelectuales superiores, porque el daño es terrible y por vía directa. Pero eso lo veremos luego, es un paso directo entre la nariz y una de las zonas más delicadas del cerebro. Bueno, muchachos, entonces, listo. Eso quiere decir que entonces, trazando como aquí un circulito, todo esto, en esta parte de aquí, se estaría insertando la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo se estaría insertando en toda esta región. Y debajo de la tienda del cerebelo, que cubriría todo esto, estaría en la fosa para los dos hemisferios cerebelosos y por delante de ella el tallo cerebral. ¿Vale? Lo cual quiere decir que más o menos trazando un plano en este sentido, esto sería la fosa craneal posterior. Más o menos un plano en este sentido, que estaría habitada solamente por el cerebelo y el tallo cerebral. Ok, muchachos. Entonces, como nosotros teníamos o tenemos entonces
un sistema de cavidades que se llaman ventrículos por donde está circulando el líquido cefalorraquídeo. Hemos hablado tanto de eso que el día que ustedes vean circulación de líquido cefalorraquídeo, esto va a estar sobrando. Entonces, recordemos lo siguiente. Una cavidad, miren aquí los dos hemisferios cerebrales y el espacio entre los dos hemisferios cerebrales, la hendidura interhemisférica. Una cavidad en el interior de un hemisferio cerebral, que es esta, tiene forma caprichosa, que se llama el ventrículo cerebral del lado izquierdo o derecho. Izquierdo. Y el ventrículo cerebral del lado derecho, del otro lado, ¿lo ven allá? Tiene una forma caprichosa, como con un cuernito hacia atrás hacia el lóbulo occipital, una zona en el lóbulo temporal, una parte grande en el lóbulo frontal y una zona que pasa por el lóbulo parietal. Pero los dos ventrículos van a drenar el líquido, ya lo dijimos, al espacio que hay entre los dos hemisferios cerebrales. Entonces lo drenan por este conducto que hay acá y por este conducto que hay acá. Y entonces el líquido cefalorraquídeo cae a este espacio que tiene pues una forma caprichosa. ¿Por qué la forma? En la medida en que vamos viendo la anatomía de esto veremos por qué la forma, ¿no? Pero tiene a su vez una forma caprichosa. Pero a su vez el líquido cefalorraquídeo que hay aquí baja por el acueducto de Silvio. ¿Sí identifican ahí el acueducto de Silvio? Sí. Que recuerden que está pasando por todo el mesencéfalo, ¿de acuerdo? Y entonces va a drenar en un cuarto ventrículo, o sea, una cuarta cavidad. Y esa cuarta cavidad está entre el cerebelo, atrás y arriba, y el tallo, adelante y abajo, ¿se acuerdan? Y de la cuarta cavidad, que tiene forma de rombo si la vemos de frente, no hay de perfil, o la vemos por detrás, tiene una forma perfecta de rombo, de esa cuarta cavidad el líquido cefalorraquídeo se escapa para bañar la periferia. Entonces el líquido cefalorraquídeo que está en la periferia viene desde adentro, o sea, está fabricando adentro en los ventrículos. Entonces concentrémonos, muchachos, en este punto de aquí, que lo vamos a ampliar y le vamos a poner más estructuras, en este punto de acá, exactamente donde está el cuarto ventrículo entre el cerebelo y el tallo cerebral. Nos concentramos, listos, ya. Ay, ¿qué pasó? Ya, ahora sí. Entonces, en esta partecita acá, listo, ya. Listo. Entonces, este es el cuarto ventrículo. Esto que hay aquí sería el cuarto espacio, o sea, el cuarto ventrículo. O sea, esto que hay aquí, el cuarto ventrículo. Y habíamos dicho que la parte cerebelosa del cuarto ventrículo, porque el cuarto ventrículo está entre el cerebelo y el tallo, entonces tiene una parte tallo y una parte cerebelo. La parte cerebelosa está conformada por lo que habíamos llamado velo medular superior y velo medular inferior, ¿cierto? Velo medular superior y velo medular inferior, ¿de acuerdo? Velo medular superior y velo medular inferior. Y esto sería el piso del cuarto ventrículo. Los velos medulares serían el techo del cuarto ventrículo, y piso del cuarto ventrículo, ¿vale? Concentrémonos en ese punto, de tal manera que aquí lo que tenemos entonces es velo medular superior y velo medular inferior. ¿Estamos de acuerdo? Velo medular superior y velo medular inferior. Muchachos, ¿ustedes ya vieron renal? ¿O están viendo renal o no? No. Bueno, entonces, Ojalá digan ¿cómo lo van a olvidar si no los he dicho? Pero lo cierto del caso es que esto que están viendo aquí en rojito adentro, sencillamente es como un penacho de vasos sanguíneos que está en todos los cuatro ventrículos. Y este penachito de vasos sanguíneos se llaman plexos coroideos, que simplemente son un penacho de vasitos sanguíneos por donde se escapa de la sangre agua y algunos electrolitos y algo de glucosa. Y todo eso conforma el líquido cefalorraquídeo. Entonces el líquido cefalorraquídeo se filtra desde la sangre por esos plexos coroideos, ¿vale? Simplemente era para eso. Ok, muchachos. Pero bueno, entonces este sería el piso del cuarto ventrículo y este sería el techo conformado por los velos medulares anterior y posterior. Recuerden que el dibujo, este no es de Netter, es de otro libro, pero también tiene el error. Esto no es vertical, sino que está ahí reclinado, ¿de acuerdo? Bueno, ahora bien, en este corte del cerebelo, dediquémonos ya un poquitico entonces al cerebelo. ¿Aquí qué tendríamos? El puente, ¿cierto? Esto sería el puente. Esto sería el mesencéfalo. Por lo tanto, esto sería ¿qué? El pedúnculo cerebral. ¿Sí se ubica, muchachos? Sí. Y aquí la lámina cuadrigémina, que tiene los cuatro folículos cuadrigéminos, los dos superiores y los dos inferiores. Bueno. Y esto aquí sería entonces el bulbo. Por lo tanto, este sería el surco protuberancial inferior o bulbo protuberancial, este de acá. Ahora bien, si cortamos el cerebelo por la mitad, por toda la mitad, pues aquí hay un hemisferio cerebeloso y aquí hay el otro. Pero entre los dos hemisferios cerebelosos hay una zona que los une en la profundidad de los hemisferios cerebelosos.
que es como si fuera un gusanito enrollado. O sea, hagan de cuenta que mi dedo índice y el dedo pulgar son un gusanito enrollado. A partir de aquí se forma el hemisferio cerebeloso de este lado y el hemisferio cerebeloso del otro lado. Y están unidos por algo que parece un gusanito enrollado. Gusano es vermis, traduce vermis. Cuando las abuelitas dicen por allá en los pueblos, denle un vermífugo. Es una cosa para que se haga pelos. Esos gusanos que hay en el estómago o en el intestino que se fuguen, ¿no? Bueno, ok. Entonces, esa zona se llama el vermis cerebeloso. Vermis. Entonces todo esto es el vermis cerebeloso cortado por la mitad. Pero resulta, muchachos, que ese vermis cerebeloso está dividido en varias porciones. Entonces, ni para qué las anotan, véanlas en los libros, si quieren anotar las palabras clave, pero ténganlas en cuenta. Se las voy a mencionar, porque seguramente se las van a mencionar en el anfiteatro y puede que se las pregunten. Ahora puede que sean nombres hartos, pero van a ver que tiene importancia en clínica, cuando estén en neurología clínica, ¿no? Entonces esas partecitas, por ahora toca la parte maluca de grabar nombres. Esas partecitas son esta de aquí, que parece una lengüita que se llama língula. Esta de aquí, que se llama central. Y esta de aquí, que se llama culmen. Es como si uno estuviera subiendo una montaña. Empieza, luego sigue la parte central y luego llega el culmen, a la parte de arriba. Entonces língula, central, culmen. Culmen, todo esto de acá. Esta de aquí, que se llama declive, como el declive de la montaña. Luego sigue esta de aquí, que se llama polio. Polio es como una hojita. Luego esta de aquí, que se llama tuber. Esta que se llama pirámide. Esta que se llama úvula y esta que se llama nódulo. Las voy a repetir y yo sé que por ahora los nombres cuando no tienen sentido son latosos. Es como cuando a uno le enseñan álgebra en el bachillerato y haga ecuaciones y no le dicen para qué sirve, es latoso. Pero cuando uno se da cuenta que eso es para comprender el universo, ya se vuelve poesía, se vuelve bellísimo. Entonces, es el maravilloso, me encanta. Entonces es lo mismo acá, muchachos. Por ahora asumamos esta parte latosita, pero van a ver que se convierte en poesía cuando comience a tener sentido, ¿de acuerdo? Entonces repito, muchachos. Todo esto es el vermis cerebeloso. O sea, esa estructura, forma de gusanito que está entre los dos hemisferios cerebrales, ¿de acuerdo? Cerebeloso, perdón. Ok, enrolladita. Entonces, aquí arriba, sobre el velo medular superior, língula, o sea, como forma de lengua. Luego central, luego culmen, la parte central mientras subo la montaña, el colmo de la montaña. Y este es el declive ya de la montaña. Língula, central, culmen, declive. Debajo del declive, esta que se llama polio. Luego tuber, pirámide, úvula y nódulo. El nódulo al pie del velo medular inferior. Listo. Todo eso en la parte central entre los dos hemisferios cerebelosos, la vermis cerebelosa. En otras palabras, miremos el cerebelo solito, pero ya más bien un dibujito un poco más apartado de la realidad, pero un dibujito muy aproximado. Todo esto sería el vermis cerebeloso. El vermis cerebeloso. Como está enrolladito, volteemos este cerebelo. Entonces todo esto sería el vermis cerebeloso. El vermis cerebeloso. Listo, muchachos. Ahí están entonces língula, central, culmen, declive y todo eso. Okay. Ahora, el cerebelo lo vamos a dividir en 3 partes. Y son 3 partes filogenéticamente diferentes, que son las siguientes. Vamos a hacer más bien esto. Es que no tenía. La verdad, Ok, muchachos. Entonces el cerebelo lo vamos a dividir en 3 partes. Lo tenemos así y lo vamos a voltear ahora un poquitico. Sí, lo volteamos así, lo volteamos, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos volteando. Ahí lo estamos volteando. Entonces lo que hay aquí sería el cuarto ventrículo, es decir, el espacio que estaría entre el cerebelo y en la parte de arriba y de adelante estaría el tallo cerebral.
Entonces, este es el cuarto espacio o el cuarto ventrículo. Volvémoslo al otro sitio. Entonces, el cerebelo se divide en tres regiones. Una región que es la más antigua de todas, que existía hace millones de millones de millones de millones de millones de años, antes de que existieran las otras partes del cerebelo. La primera que existió hace muchos millones de años, y por lo tanto se llama el archicerebelo. O sea, eso es archiantiguo, el archicerebelo. El archicerebelo, entonces, es la parte más antigua de todas. ¿Y cuál es el archicerebelo? Mírenlo acá. Ay, no. Ay, ¿cómo? Este de acá, el azulito. Ay, ¿cómo? El azulito es el archicerebelo. Y el archicerebelo son estos dos lóbulos que se llaman los flóculos, flóculo y flóculo, unidos con una parte del dermis que sería el nódulo. Este sería el nódulo. Entonces el nódulo unido con los dos flóculos. ¿Se acuerdan, muchachos, que dijimos lígula central, colmen, declive, folio, tuber, pirámide, óvula y nódulo? El nódulo, esta parte de acá, el nódulo, esta parte del dermis, el nódulo es esta parte de acá, muchachos. Esta es el nódulo, esta azulita. Y se comunica al lado y lado con dos lobulitos que se llaman los flóculos. Por lo tanto, se llama en términos generales la porción nódulo flocular. Y esa porción nódulo flocular se llama también el vestíbulo cerebelo. Y resulta que este vestíbulo es un concepto muy importante. Cuando veamos audición, vamos a ver que hay un aparato que, aparte de la audición, aunque queda en el oído interno, aparte, no va a tener nada que ver con la audición. Queda en el oído interno, pero es como una cámara, como una cabina aparte, y maneja el equilibrio. Entonces maneja el equilibrio, que es básicamente saber cómo está la posición de mi cabeza en el espacio y mis condiciones de gravedad, cómo percibo las condiciones de gravedad. Eso es el equilibrio. Eso es lo más antiguo que tenemos, porque eso era lo primero que necesitábamos para movernos. Entonces estoy hablando del movimiento, sí. Entonces el cerebelo tiene que ver con el movimiento total. Básicamente el cerebelo es el órgano que coordina el movimiento. El órgano que coordina y controla el movimiento. Obviamente eso quiere decir que el cerebelo se va a tener que comunicar con núcleos en el interior del cerebro. Por ejemplo, con los núcleos basales que decíamos ahora, que ayudan a controlar el movimiento. Pero entonces el cerebelo es el órgano que coordina y controla el movimiento. Si uno quiere saber, muchachos, cómo funciona el cerebelo y qué hace el cerebelo, entonces es más fácil saberlo, deducirlo. A veces es un truco interesante sabiendo qué pasaría si suprimimos el cerebelo. Entonces, el experimento perverso, que no estoy de acuerdo con el tipo de experimentos, se ha hecho con animalitos. A una paloma o a un pajarito se le estirpa el cerebelo. Y entonces el pajarito se estrella contra las paredes, se estrella contra el piso porque pierde la coordinación de los movimientos. Cree que va para arriba y realmente va para abajo. Cree que le está sacando el quite, va a voltear para no chocarse con un edificio y antes se da contra el edificio, en fin. Pero si a una persona se le suprime el cerebelo, entonces es muy fácil, emborrársela. Entonces, lo que hace el trabajo, muchachos, es que intoxica, entre otras cosas, el cerebelo. Intoxica unas células del cerebelo que ustedes van a ver cuando vean la anatomía interna, que se llaman las células de Purkinje. Y al intoxicar las células de Purkinje, que ustedes las van a ver después, entonces, ¿qué sucede? El cerebelo queda como suprimido en su función de coordinar movimientos. ¿Y qué hace un borrachito? Va para la casa y da 2 pasos para adelante y otro para atrás. Mucho que remite, ¿cierto? Entonces no coordina los movimientos. Y fuera de eso, el borrachito va a tomar un vaso de agua. ¿Y qué hace para tomar el vaso de agua? Lo coge y lo tira al suelo y lo quiebra, porque no calcula el golpe, la medida y la fuerza para tomar el vaso de agua. Eso se llama dismetría, tiene dismetría, pierde esa capacidad métrica de medición, digámoslo así. Si yo, con mi cerebelo normal, voy a coger una pluma, no tengo ningún problema y la levanto automáticamente. Y si voy a coger un martillo pesado, lo levanto también. Pero si lo que voy a coger es una cosa de un peso intermedio, la levanto como una lonchera, la levanto también. Pero porque eso lo maneja el cerebelo calcula la fuerza que debo hacer sobre algo para moverlo y eso lo voy haciendo automáticamente. Si el cerebelo se suprime, entonces el borrachito puede coger el vaso y quebrarlo, apretarlo demasiado fuerte y tumbarlo, porque pierde esa capacidad de metría. ¿Y por qué el borracho? Perdón, ¿y por qué el borracho habla enredado? Porque es que hablar es un asunto del movimiento, es mover no solamente cuerdas vocales, con V y con O, porque es de vocalización, no de boca. Cuerdas vocales que muevo voluntariamente, sino también mover
la lengua para hablar, y eso lo muevo voluntariamente, y mover la mandíbula abriéndola y cerrándola para hablar, es movimiento. Entonces el borrachito todo enredado es porque también pierde la capacidad de coordinar los movimientos para hablarlo. Todo lo que sea movimiento digamos, pierde la coordinación. No pierde los movimientos, ojo, pierde la coordinación de los movimientos, que es diferente, ¿no? Niña, ¿qué me preguntaba? No, eres tú, qué pena. Yo recuerdo que a veces el cerebelo se prepara como para cuando uno va a alzar algo. Pues como que uno sabe como el peso, pero a veces cuando lo alza y uno siente como esto tenía que pesar más. El cerebro se prepara, espérate más, digo que sí, ahí comienza a cuadrar la cosa, lo contaba. Ya, muchachos, entonces ya sabemos que el paleocerebelo, millones de años después, millones de años después de que esto existiera, pero muchos millones de años después, aparece otra segunda parte del cerebelo. Estoy hablando de los mamíferos y de las aves fundamentalmente, ¿no? Y esa segunda parte que aparece es esa rojita que se ve atrás de esta lámina, no atrás en la posición real, sino atrás de esta lámina, o sea, esta partecita de acá, y esa partecita entonces se llama el lóbulo anterior o la porción anterior, y esa porción anterior se llama, apareció después, muchos millones de años después, se llama paleocerebelo. Paleo todavía quiere decir muy viejo, pero no tanto como archi, que es archiviejísimo. Entonces paleocerebelo, y el paleocerebelo se llama también espinocerebelo. Entonces, si aparece una forma nueva de cerebelo, es porque la evolución nos está dando nuevas formas de movimiento. Entonces ya me muevo más que simplemente con el vestíbulo cerebelo. El vestíbulo cerebelo, que era el de azul, se llamaba archicerebelo o vestíbulo cerebelo. Porque resulta, muchachos, que el aparato vestibular, que veremos cuando veamos audición, el aparato vestibular que está en el oído interno, pero que se llama el aparato vestibular, es para manejar el equilibrio, lo que dijimos ahora. O sea, percibir las condiciones de gravedad para no caerme y percibir también la posición de la cabeza en el espacio. Básicamente era lo único que teníamos hace millones y millones de años, no más. Pero después van apareciendo movimientos más finos, más interesantes, movimientos de las extremidades, movimientos que ya me permitían correr, saltar, cazar, etcétera, volverme un cazador, en fin, y huir y saltar y huir y calcular un salto, por ejemplo, para huir de los depredadores. Entonces ya es de esos movimientos de la coordinación, no de esos movimientos, sino de la coordinación de esos movimientos, que es diferente, se encarga entonces el lóbulo anterior o la región anterior, que se llama paleocerebelo, y por lo tanto recibe también el nombre de espinocerebelo, porque básicamente controla los músculos que controlan los nervios de la médula espinal, ¿no? Digamos los nuevos términos. Entonces el espinocerebelo, músculos de las extremidades, por ejemplo, ¿no? Para yo poder saltar, correr, en fin, espinocerebelo. Y muchos millones de años después aparece esta gran zona verde, la más grande de todas, esta verde que hay acá, toda esta verde que hay acá. Y esa zona verde que hay acá se llama el lóbulo o la región, o digamos el lóbulo medio o lóbulo posterior. Algunos lo llaman lóbulo medio y otros lo llaman lóbulo posterior, o región media o región posterior del cerebelo. Y se llama el neocerebelo, o sea, la parte más nueva de todas, la que tiene más poquiticos millones de años, igual muchos millones, pero eso no es nada, pues evolutivamente hablando. La que tiene más poquiticos millones de años se llama el neocerebelo. Y entonces, como los movimientos fueron progresando a movimientos ya más finos y más inteligentes, el neocerebelo controla los movimientos más inteligentes. Por ejemplo, los movimientos de pinza entre el dedo pulgar y el dedo índice, de pinza para poder fabricar herramientas inteligentemente, etc. Entonces ya esos movimientos precisos los coordina el neocerebelo, ¿vale? Y por eso el neocerebelo, yendo un poquitico con lo que tú estabas preguntando, mi niña, el neocerebelo se comunica directamente con la corteza cerebral. Y resulta que entonces se pone de acuerdo con la corteza cerebral para ejecutar movimientos, para planear movimientos inteligentes que se van a hacer, pero lo hace el neocerebelo, ¿de acuerdo? Lo otro es automático, pero cuando se trata ya de planear un movimiento inteligente, actúa el neocerebelo, pero en concordancia con la corteza cerebral. ¿Listo, muchachos? Entonces,
Existen unas, digamos... Profe, Sí. una pregunta, personas, por ejemplo, como Stephen Hawking, que tiene como esos problemas de movilidad y eso. Stephen Hawking tenía. Pues con el Pero eso era cómo por el funciona. cerebro. Stephen Hawking tenía una enfermedad muy grave, que particularmente es a la que más pánico le tengo yo, que es una enfermedad donde la gente dura máximo 2 años y medio de vida. Es un misterio para la ciencia cómo él vivió 50 años con una enfermedad, más de 50 años. Porque él empezó como a los 22, estaba estudiando doctorado en física, en cosmología. Y sin embargo, le pronosticaron que para que terminara el doctorado si se quedaba por 1 año y medio de vida, 2 años. Y sin embargo llegó hasta los 70 y pico. Eso es insólito y es un misterio para la ciencia médica. Pero la enfermedad es muy diferente, no tiene que ver con el cerebelo. Se llama ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Y en la ELA, o en la esclerosis lateral amiotrófica, lo que hay es una degeneración que no se sabe la causa de las envolturas de las neuronas motoras que descienden. Se conservan íntegramente las sensitivas y se conservan todas las neuronas que tienen que ver con la capacidad intelectual. Por lo tanto, la enfermedad es una tortura absolutamente insufrible. Yo no sé cómo ese señor aguantó tanto tiempo, porque tú estás absolutamente paralizado, pero toda la sensibilidad la conservas. O sea, si algo te pica, te está picando horrible, y no te rascando, si llega consciente que algo le pica y no puede ni siquiera rascarse ni nada, y la parte intelectual está íntegra. Pero eso es diferente, no tiene que ver con el cerebro, es una degeneración más bien que la van a dar después. Pero el cerebro, como no ejercitarse, porque no tiene que hacer movimientos, o no solo en las personas que tienen tipo de rehabilitación, no debe afectar de ninguna manera. Buena pregunta y buena deducción. En neuroanatomía y en neurología existe ese principio. Si algo no se ejercita, se va perdiendo, se va atrofiando. Entonces, muy probablemente, pero es que como es el único caso que duró tanto tiempo, cuando una persona tiene la expectativa de vida es 2 años y medio máximo, muere a los 2 años y medio máximo. Pero en términos generales, esto es Stephen Hawking. En los 2 años y medio hay mucho tiempo como de que se hubieran generado grandes degeneraciones de áreas que no se usaron, ¿cierto? Pero en el caso de él probablemente sí, pero lo que no sé es si ya post-mortem examinarían a ver qué daños ocurrieron, qué sé yo, o en estudios de imágenes estando vivo, no sé, pero claramente sí, claro, si no se ejercitan funciones cerebrales se van dañando, por ejemplo, y es una deducción inteligente, claro, sí. Bueno, muchachos, entonces, entre el cerebelo anterior, o la región anterior, o los lóbulos anteriores en términos generales, y el cerebelo medio, o que se llama también posterior, medio o posterior, hay una cisura que se llama la cisura prima o primaria. Separa el cerebelo, la región anterior, de la región media, que se llama también región posterior. Entonces, cisura prima o cisura primaria. Ok, básicamente es esta. Hay más cisuras, pero no tiene sentido que yo me ponga a contarles cómo llaman un montón de cisuras chiquiticas, no tiene ningún sentido clínico. Esta sí es muy importante porque separa estas dos regiones, que evolutivamente hay muchos millones de años de diferencia entre la una y la otra, ¿de acuerdo? Y a su vez, entre el lóbulo medio o posterior y el lóbulo floculonodular, o la región media o posterior, que era la región floculonodular, es decir, entre el neocerebelo y el arcicerebelo hay otra cisura, y esa cisura se llama la posterolateral. Entonces esto sería la cisura posterolateral, ¿vale? Ok. Una parte importante del neocerebelo, que es el más nuevo de todos, el verde, el neocerebelo, que es el cerebelo medio o posterior, bueno, el verde que tenemos ahí, es este, y esto se llama la amígdala cerebelosa. Y la amígdala cerebelosa no me la vayan a confundir con otra estructura cerebral muy importante que veremos cuando veamos sistema límbico, que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral tiene que ver con las emociones y está en el cerebro, no está ahí, pero no me la confundan. Esto es la amígdala cerebelosa, que cuando ven la estructura interna del cerebelo veremos la importancia que tiene. Pero ¿qué pasa con la amígdala cerebelosa, muchachos? Hay una importancia clínica enorme con la amígdala cerebelosa. Este surco que hay aquí, en el propio cerebelo medio o posterior, que es lo mismo, este surco que hay aquí en la amígdala cerebelosa se llama surco preamigdalino. Es el otro surco que me importa. Entonces, o cisura
cisura preamigdalina. Entonces, tres cisuras que me importan muchachos: la cisura primaria, la que divide el paleocerebelo del neocerebelo, la cisura posterolateral que divide el neocerebelo del arquicerebelo, y la cisura preamigdalina en el neocerebelo que separa la amígdala del resto del cerebelo. Y esa amígdala, ¿por qué es importante clínicamente? Pues aparte de funcionalmente van a ver por qué cuando vean la estructura interna del cerebelo, pero clínicamente por una razón, muchachos. Porque si hay un proceso en fosa craneal posterior, como un hematoma, como les decía ahora, fácilmente presiona la amígdala. ¿Y cuál es el problema? Que entre estas dos amígdalas, esta que hay acá y la del otro lado, vienen en la mitad del vermis cerebeloso. Entre estas dos amígdalas que hay ahí, justamente entre las dos amígdalas está el bulbo raquídeo. Como quien dice que esta parte del micrófono es el bulbo raquídeo, y esta es la amígdala de un lado y esta es la amígdala del otro lado. Donde una de las dos sea medio presionada por algo, empuja el bulbo y viene la muerte. Porque ahí están los centros cardiorrespiratorios, ¿no? Entonces sobrevive la muerte. Eso sería una herniación de la amígdala. Entonces, eso es una de las causas de muerte cuando, por ejemplo, hay un hematoma en fosa craneal posterior, ¿no? Empuja la amígdala y la amígdala rápidamente se presiona sobre el bulbo, y el bulbo no puede soportar presión de ninguna índole. Se dañan las funciones internas, entonces se dañan las funciones cardiorrespiratorias y no queda más que cancelar la pastilla de autismo. Así como debería ser el semestre. Entonces, de otro lado, un poquitico adelantándome también a lo que van a ver entonces en la anatomía interna, que es muy bonito, pero sin atropellarlos, pues, tenemos lo siguiente. Si nosotros abriéramos el cerebelo para verlo en términos generales, todo esto sería el lóbulo floculonodular, o la zona floculonodular, es decir, el arquicerebelo, el nódulo y los dos flóculos. Y estas serían las otras dos zonas, el neocerebelo y el paleocerebelo. Y simplemente veríamos que por toda la mitad estaría el vermis cerebeloso. Estas zonas amarillentas al lado y lado se llaman las zonas paravermis, y estas zonas verdes se llamarían los lóbulos laterales. Aquí en este caso tenemos tanto el neocerebelo como el paleocerebelo, y aquí atrás el arquicerebelo. Te repito, en la mitad el vermis, al lado del vermis el paravermis, amarillito y amarillito, y al lado del paravermis los hemisferios laterales o lóbulos laterales. Ok, ¿a qué viene esto? A que en esas regiones específicas, cuando van a ver anatomía interna, van a ver que hay unos núcleos que específicamente están en el paravermis y otros que están en el vermis. Básicamente 4 núcleos importantes, es decir, 4 a cada lado. Son 4 núcleos importantes que van a ver y que tienen muchas funciones en el control de movimientos. Pero van a ver que unos están ubicados en paravermis y otros en el paravermis y otros en el lóbulo lateral. Ok, pero además de eso, el cerebelo tiene una representación topográfica muy precisa del cuerpo en 3 regiones. En el lado, yo no sé si será derecho o izquierdo, en el otro lado y en el extremo. Aquí se representa todo el cuerpo, aquí se representa todo el cuerpo y aquí se representa todo el cuerpo. Es decir, movimientos del piecito, movimientos de la mano, del pie, de la mano del pie, en el lado derecho y en el lado izquierdo, o en ambos lados, están representados en 3 regiones del cerebelo. Una alteración en cualquiera de esos puntos alteraría la coordinación de movimientos en una región específica. Bueno, esta es una imagen más especial, más real, digámoslo así, pero retocada, donde tendríamos entonces las amígdalas cerebelosas. ¿Está claro el vermis, muchachos? ¿Y está claro las amígdalas cerebelosas? Básicamente, y dejemos ya ese cerebelo que está muy latoso, y hablemos 2 o 3 cositas finales ya del tallo cerebral, y llegamos a Tintia. Bueno, muchachos, entonces, No, me perdí un poquito. tallo cerebral relacionado con 10 de los 12 pares craneales, o sea, del tercero en adelante. Pero relacionado ¿en qué sentido? El nervio olfatorio, que es el primer par craneal, es el más antiguo de todos. Tan antiguo, tiene tantos millones, pero tantos millones, que eso es un fósil, realmente. Es demasiado antiguo. Es lo más antiguo. Existió mucho antes de que existieran los otros pares craneales. Por eso, si ustedes miran una especie
Entre más inferior la especie, más importante va siendo el olfato. Y nosotros hemos perdido el olfato porque básicamente somos, por ejemplo, el sentido, que estamos involucrados con la inteligencia de los primates, y nosotros somos los primates, es el de la visión. No es ni el olfato, ni la audición, ni nada, es la visión. La inteligencia de los primates es una inteligencia esencialmente visual. Es una inteligencia visual tan clara que existe un arquetipo universal. Los arquetipos universales son cosas que son tan evidentes para la humanidad que nacen al mismo tiempo como que en todas las culturas y en todo el mundo. No hay un lugar específico de nacimiento porque nació en todas partes. Me explico. Y un arquetipo universal es un arquetipo universal porque es una frase que nació en la India, en la antigua China, en la Mesopotamia, en Mesoamérica, en toda la América precolombina, en Europa, etc. Desde la antigüedad se conocen todos los lugares del mundo y ninguno la llevó a otro lado, todos la observaron. Y es esa frase que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Eso no lo inventó nadie, toda la humanidad lo descubrió al mismo tiempo. Esos son arquetipos universales. Y eso muestra precisamente la importancia de la visión. Pero bueno, les decía eso para que hablemos unas cositas. Ni el olfato, ni la visión, o sea, ni el par craneal 1, que es el olfatorio, ni el par craneal 2, que es el óptico, el nervio óptico, tienen que ver con el cerebelo en tanto a que tengan un núcleo como comunicación directa con el cerebelo. Entonces me explico. Los otros pares craneales tienen una cosa que se llama origen aparente y origen real. Entonces, vamos a suponer que nosotros estamos en el interior del tallo cerebral, ¿vale? Y resulta que aquí está la mitad derecha del tallo, esta es la mitad izquierda del tallo, vamos para ustedes. Esta es la mitad izquierda del tallo, esta es la mitad derecha del tallo, ¿cierto? Lo que hay aquí es exactamente igual que lo que hay allá, se repite, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a suponer que esta torre también existe en el lado de allá. Y que de esta torre, y por lo tanto de la gemela del lado de allá, yo estoy procesando aquí electrónicamente una información para que salga por un cablecito eléctrico, por un huequito de allá. Ellos procesan una información exactamente la misma para que salga por un cablecito eléctrico, por un hueco exactamente a la misma altura, y el cable sale a la pared del lado de allá, al patio de allá, y el cable de allá saldría al patio del otro lado, ¿de acuerdo? Y entonces, en el patio de allá va a mover un ventilador, pero el que sale por allá va a mover también exactamente un ventilador. ¿Me hago entender, muchachos? Sí. Para un observador de afuera, que esté por fuera del edificio, dice, ve, el origen de ese cable es esa parte allá arriba de la pared, mirándolo por fuera. Ahí se está originando el cable. Pero alguien dice, yo no me como ese cuento, y tumba la pared y se da cuenta que eso era falso, porque el cable seguía y se estaba originando realmente, era nuestra circuitería de acá. Eso es lo que se llama un origen aparente y un origen real de un par craneal. El origen real es un núcleo, o sea, una circuitería electrónica, un conglomerado de cuerpos neuronales que están originando la información para que se forme un nervio, o sea, un manojo de axones que sale del tallo cerebral y va a cumplir una función afuera. En el sitio por donde se ve desde afuera salir ese par craneal, eso se llama el origen aparente. Pero destruyendo el tallo, excavándolo, para hacer el recorrido, se da cuenta que nace de un conglomerado de cuerpos neuronales aquí adentro, y ese sería el origen real. Por eso el origen real de un par craneal es un núcleo, necesariamente, es un conglomerado de cuerpos neuronales. ¿Está claro el concepto, muchachos? Es un núcleo, listo. Ok. Entonces, todo par craneal tiene un origen aparente y un origen real. Pero resulta, muchachos, que no todos los pares craneales están generando información motora, como para mover el ventilador de afuera, sino que algunos pares craneales, en vez de generar información que salen por los cablecitos y van a mover un ventilador afuera, es información que pasa lo contrario, viene de afuera para adentro porque es sensitiva, pero igual al llegar aquí adentro tiene que registrarse en un núcleo, en una circuitería, o sea, también son núcleos. Entonces todo par craneal está relacionado con núcleos motores o con núcleos sensitivos. Está también claro eso, ¿cierto? Y obviamente hay pares craneales que son mixtos, que tienen tanto función motora como función sensitiva y otras funciones inclusive. Entonces en ese orden de ideas, muchachos, repasemos una cosita de carrera porque esto está todo relacionado con el tallo cerebral. El olfatorio no y el óptico tampoco, y eso que entre comillas, porque recuerden que habíamos hablado
de la lámina cuadrigémina con los folículos cuadrigéminos superiores, que son estaciones visuales. O sea, sí hay cierta relación, y además para unos reflejos que veremos en visión, sí hay una relación con el tallo. Pero no un núcleo, pues como donde se esté, digamos, por dentro formalmente. Del tercer par en adelante, sí. El tercer par, ¿cómo se llama? Motor ocular común. Mueve 5 músculos relacionados con el globo, 4 relacionados con el globo ocular y 1 con la apertura del ojo. El quinto par, ¿cómo se llama? Trigémino. Tiene una parte sensitiva para toda la cara y una parte motora para la masticación. El sexto par, ¿cuál es? El motor ocular externo. Mueve uno de los músculos del ojo. El séptimo par, ¿cuál es? El facial. Mueve los músculos de la mímica facial y tiene otras funciones. El octavo par, ¿cuál es? El vestíbulo coclear. Porque viene del aparato vestibular, que es este, y del aparato coclear, que es este, en el interior del oído interno. Aparato vestibular, que maneja el equilibrio, y aparato coclear, que maneja la audición. El noveno par, ¿cuál es? Glosofaringeo. Gloso es lengua y faringeo. Entonces es un músculo que tiene relación con la lengua y la faringe. El décimo par, ¿cuál es? El vago o neumogástrico. Entonces es un nervio que tiene relación con el funcionamiento cardíaco, con la tráquea, con los pulmones, con el estómago, con el esófago, con el duodeno, con el intestino delgado, con el intestino grueso, con la vesícula biliar, con el hígado, en fin, con una cantidad de estructuras. El onceavo par, ¿cuál es? Es puramente motor, el espinal no accesorio. Únicamente actúa sobre un músculo que hay aquí que se llama el trapecio y otro que hay aquí que se llama el esternocleidomastoideo. ¿Y el doceavo par cuál es? Hipogloso. Es exclusivamente motor, gloso-lengua, es el que mueve la lengua. O sea, el músculo de los empieza por congre y termina por cistas. Bueno, ok. Este es el músculo que mueve la lengua. Y que por cierto ahora lo tiene muy afilado, el nervio que mueve la lengua. Que por cierto ahora lo tiene muy afilado en épocas preelectorales. Bueno, listo muchachos. Todo eso está en relación con el tallo cerebral. Entonces miramos el tallo por delante. Esto lo vamos a acabar de mucho más rápido todavía. Entonces miramos el tallo por delante, muchachos. El tallo por delante. Tallo, lo que estamos viendo por aquí por delante, muchachos. Mesencéfalo, aquí arriba. Puente y bulbo raquídeo, ¿cierto? Y de aquí para abajo, médula espinal. Estamos claros ahí, ¿cierto? Mesencéfalo. Si lo vemos por delante, como está inclinado, realmente lo estamos viendo de abajo y adelante. Nos miráramos así, ¿cierto? Porque está inclinado. No es vertical, sino inclinado, ¿sí? Ok. Entonces, estaríamos viendo los dos pedúnculos cerebrales. Y los pedúnculos cerebrales son un manojo de fibras. Fibras, recuerden, o sea, axones, que estén llevando información al cerebro y trayéndola al cerebro. Cada pedúnculo cerebral relacionado con el hemisferio cerebral de ese lado. Por ejemplo, este pedúnculo cerebral literalmente enterrándose en el hemisferio cerebral de ese lado y viceversa. Pedúnculo cerebral y pedúnculo cerebral. Miren muchachos que el tallo es una encrucijada. Miren muchachos lo siguiente. Por el tallo tiene que pasar sí o sí toda la información que va de la médula al cerebro. Tiene que pasar sí o sí toda la información que va de la médula al cerebelo. Tiene que pasar sí o sí toda la información que va del cerebro a la médula. Tiene que pasar sí o sí toda la información que va del cerebro al cerebelo. Tiene que pasar sí o sí toda la información que va del cerebelo al cerebro. Y tiene que pasar sí o sí toda la información que va del cerebelo a la médula. O sea, es un paso obligado de todo, de todo. Es un paso obligado de todo, ¿cierto? El tallo cerebral. Lógico, pues, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan la cantidad de información que están transportando los pedúnculos cerebrales. Miren que los pedúnculos cerebrales están encerrados por esto que sería el quiasma óptico, o sea, donde se intercambió la información óptica y aquí siguen las vías ópticas para atrás y para atrás. Pero como los dos pedúnculos cerebrales tienen esta forma entre sí como de V, ¿sí lo ven? Como de V, como la señal de la victoria, ¿sí lo ven? Los dos pedúnculos cerebrales. Entonces, esta fosa entre este pedúnculo cerebral y este se llama la fosa interpeduncular. Y por la fosa interpeduncular está el origen aparente, no el real porque está en la profundidad, por supuesto, ya lo vimos. El origen aparente del tercer par craneal. O sea, este que hay aquí es el tercer par craneal.
Pilas porque esto se lo van a preguntar en el anfiteatro. ¿Qué cosa? Bueno, muchachos. Entonces listo. Ok. Bueno. Entonces. ¿Cómo se que sí, eso era como interés? No, profesor. Bueno, listo. Ok. Entonces, el tercer par craneal, muchachos, mírenlo emergiendo de la fosa interpelvicular. ¿Está clara cuál es la fosa interpelvicular? ¿Se está funcionando? No, sí. ¿Sería verdad que estoy hablando con esto? Acabo de dañar. Aló. Aló. Bueno. Entonces miren el tercer par emergiendo de la fosa interpelvicular como origen aparente, ¿cierto? Luego sigue ¿qué par craneal? El cuarto. El cuarto es el único que tiene el origen aparente por la parte de atrás del tallo. El único que tiene el origen aparente de la parte de atrás. Entonces miren lo que viene de atrás. Si lo ven, este que hay aquí y este que hay aquí. El único que viene de atrás. Como es el único que viene de atrás, volteamos el tallo. Ahí lo volteamos. Entonces este sería el cuarto par craneal. No solamente es el único que tiene el origen aparente en la parte de atrás del tallo, sino el único que se decusa. Es decir, el de la derecha viene desde la izquierda y el de la izquierda viene desde la derecha. Uno no los ve aquí como decusándose, pero porque esa decusación ocurre en la profundidad de este tejido. ¿Y ese tejido cuál sería? Velo medular superior y este sería el velo medular inferior. ¿Se acuerdan de los velos medulares, muchachos? Ok. Entonces, esta es la parte de atrás del mesencéfalo. Así como decir que esta es la parte de adelante del mesencéfalo, que son los dos pedúnculos cerebrales. La parte de atrás es esta lámina cuadrada que tiene estos dos botoncitos aquí arriba y estos dos botoncitos aquí abajo, que se llaman folículos cuadrigéminos superiores y folículos cuadrigéminos inferiores. Folículos cuadrigéminos superiores que se llaman también tubérculos cuadrigéminos superiores. Folículos cuadrigéminos inferiores que se llaman también tubérculos cuadrigéminos inferiores. Recuerden que los folículos cuadrigéminos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores son estaciones visuales. Recuerden que los tubérculos cuadrigéminos inferiores o folículos cuadrigéminos inferiores son estaciones ¿cómo? Auditivas, exactamente. Entonces miren el origen aparente del cuarto par craneal. Por detrás, aparte de eso, los únicos que se decusan en el espesor del velo medular superior e inmediatamente por debajo de los folículos cuadrigéminos inferiores, ¿de acuerdo? Ok, volvamos adelante entonces. Quinto par craneal, ¿cuál es? Trigémino. Este es el trigémino de un lado y trigémino del otro lado. Como el trigémino es un nervio mixto, cuando veamos trigémino vamos a ver que inerva sensitivamente toda la cara a través de 3 divisiones, por eso se llama trigémino, o sea, 3 mellizos. Entonces, es mixto, es sensitivo para toda la cara, pero también tiene una parte motora para los músculos masticatorios. Entonces aquí vemos las dos partes. Esta parte gruesa es la sensitiva y esta parte es la motora para los músculos masticatorios. Esta parte es la que maneja los músculos de la masticación, esta, y esta es la sensitiva. Entonces aquí está el total del trigémino. Entonces, muchachos, como el tallo cerebral se va a comunicar con el cerebelo a través de 3 manojos de fibras a cada lado, que se van a llamar pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. 3 manojos de fibras a cada lado. Entonces, aquí estaría, por decir algo, el pedúnculo cerebeloso superior, aquí el pedúnculo cerebeloso medio y por aquí abajo el pedúnculo cerebeloso inferior. 3 manojos de fibras a cada lado. Entonces, el trigémino está justamente en el límite entre el puente y los pedúnculos cerebelosos. Si trazo una línea vertical en este sentido, desde el trigémino marca el límite entre el puente hacia acá y los pedúnculos cerebelosos hacia acá, ¿vale? Entonces estaría en el límite entre el puente y los pedúnculos cerebelosos. Ese es el quinto par. ¿El sexto par cuál es? El sexto, muchachos. El motor ocular externo o abducens. Entonces aquí tenemos el sexto par. 6,
7 y 8 están en el surco protuberancial inferior, o sea que es el surco protuberancial inferior o surco bulboprotuberancial. Entonces este es el sexto par, este es el séptimo par que tiene estas dos porciones, o sea el facial, y este es el octavo par. A este lado, sexto par, séptimo par que tiene estas dos porciones, y este sería el octavo par, 6, 7 y 8, y del otro lado 6, 7 y 8. En el surco protuberancial inferior, o sea bulboprotuberancial. ¿Pero en qué parte específicamente? Miren esto. En el bulbo, esta columna que hay aquí se llama pirámide vulvar, y esta columna que hay aquí se llama pirámide vulvar, pirámides vulvares, separados por un surco vulvar medio, que es este que hay aquí, ¿ok? Al lado y lado de las pirámides vulvares, o sea de esta y esta, hay dos estructuras en forma de una oliva, y se llaman las olivas vulvares. Esto es la oliva vulvar de un lado, y aquí tendríamos la oliva vulvar del otro lado, ¿ok? Entonces, esas olivas vulvares tienen dos surcos, uno por delante y otro por detrás. Este surco que hay aquí adelante se llama surco preolivar, y el surco de aquí atrás se llama surco retroolivar. Entonces, surco preolivar entre la oliva vulvar y la pirámide, y el surco retroolivar por detrás. Repito, recapitulemos muchachos, recapitulemos. Miremos el bulbo raquídeo de frente, un surco medio. Al lado y lado del surco medio, esto que se llama como pirámide vulvar y pirámide vulvar, si les ponen el alfiler en el anfiteatro, pirámides vulvares, ¿de acuerdo? Y al lado de las pirámides vulvares, esta bolita ovalada aquí que se llama como oliva vulvar y oliva vulvar. Vamos bien hasta ahí. Cada oliva tiene entonces un surquito por delante y un surquito por detrás, que se llama surco preolivar y surco retroolivar. Surco preolivar y surco retroolivar. Vamos. Entonces, tenemos los pares craneales 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Todos en el surco protuberancial inferior o bulboprotuberancial. El 6 por encima de la pirámide vulvar. El 7 por encima de la oliva vulvar. Y el 8 en la esquinita, donde este surco se convierte en surco retroolivar. 6, 7, 8. Luego sigue el par craneal, ¿qué? 9. ¿Y el 9 es cuál? Y luego sigue cuál? El 10, ¿que es cuál? Y luego sigue el 11, ¿que es cuál? Glosofaringeo, vago y espinal. Todos por el surco retroolivar. Mírenlos aquí. Glosofaringeo, vago y espinal. El espinal se llama así porque nace también de la parte alta de la médula espinal, aparte de nacer en el bulbo. Entonces, glosofaringeo vago y espinal. Todos por el surco retroolivar. Glosofaringeo, vago y espinal. Y luego sigue ¿cuál? El 12. ¿Y el 12 es cuál? El hipogloso, en el surco preolivar. Miren aquí el hipogloso, en el surco preolivar. Pero eso es su origen aparente. Entonces sigamos aquí a ver con qué más nos encontramos. Entonces esto es la fosa del cuarto ventrículo, el rombo del cuarto ventrículo, que es el piso del cuarto ventrículo. En ese piso del cuarto ventrículo, muchachos, tenemos entonces lo siguiente. Un surco medio que se continúa aquí abajo. Unos ángulos laterales del rombo, ángulo lateral aquí y ángulo lateral acá. Y entre el surco medio y los ángulos laterales, como unas estrías. Se llaman las estrías vulvares. Y esas estrías, vamos a ver después, que tienen que ver con información auditiva, pero lo veremos después. Entonces se llaman las estrías acústicas, estrías acústicas. Y si a ustedes en el anfiteatro, en el piso del cuarto ventrículo que tiene forma de rombo, les ponen el alfiler en estas estrías que hay aquí transversales, que van como hacia el angulito de un lado y al ángulo del otro lado, entonces ponen estrías acústicas, ¿vale? Estrías acústicas. ¿Estamos? Bueno. Resulta, muchachos, que por encima de las estrías acústicas, hacia aquí esta región hay como una bolita, y al otro lado también una bolita. Esa bolita y esa bolita se llama eminencia. Eminencia quiere decir algo que protruye. Ah, su eminencia, o sea, está por allá como en la altura. Entonces, eminencia teres. Teres traduce redonda. Eminencia redonda o eminencia teres, esta y esta. Y esa eminencia teres o eminencia redonda, es porque ahí en el fondo está el origen real, o sea, el núcleo del facial, circundado por las fibras del séptimo par. Entonces forman ese levantamiento. El núcleo del sexto par
o sea, de las luces, y envuelto por las fibras del séptimo par, circundado por las fibras del séptimo par, eminencia teres. Hacia arriba, no lo vemos, pero hay un alto relieve hacia arriba y hacia el otro lado que se llamaría la eminencia media. Entonces la eminencia media como un alto relieve que viene desde arriba y termina en esta bolita que es la eminencia teres, al lado y lado. Y desafortunadamente no se ve aquí, creí que tenía una lámina y no sé por qué se me quedó anexarla para ver esto más de frente, pero bueno, estamos en la universidad y es un ejercicio interesante, que forcen la imaginación. Entonces muchachos, esta redondez sería la eminencia teres, redonda, y hacia arriba se continúa como un alto relieve que se llamaría la eminencia media. Al lado de la eminencia media, por encimita de la eminencia redonda, como en esta esquinita, y en la del otro lado, como en esta esquinita aquí por dentro, ustedes van a encontrar en el anfiteatro una manchita azul, como azul cenicienta. Ese lugar azul ceniciento se llama locus, locus el lugar, ceruleus, y ceruleus es azul ceniciento, el lugar azul ceniciento. Esa manchita azul cenicienta que ustedes van a encontrar por aquí arribita y en el otro lado equivalente, por aquí escondidita, en el piso del cuarto ventrículo, es muy importante porque es la principal fábrica de noradrenalina del encéfalo. Inclusive se supone que cuando hay trastornos de membrana a ese nivel se dan los trastornos obsesivo-compulsivos, ritualistas y todo eso. Pero bueno, tiene implicaciones psiquiátricas muy interesantes. Pero por ahora asumámoslo así, porque esa manchita la van a ver en el anfiteatro. Y si las digo, no importa que sea una pregunta sopladita, si se lo han de aprender, porque pónganle la firma, eso siempre lo preguntan del anfiteatro, pongan el filorcito ahí. Entonces, esa manchita, como azul cenicienta aquí y aquí, se llama locus ceruleus. Yo me acuerdo de un compañero mío en Pereira, que trabajamos juntos en urgencias psiquiátricas. Pues yo no soy psiquiatra ni él tampoco, pero éramos médicos de planta. Y él puso un bar. Entonces en ese bar donde teníamos los médicos de Pereira y fuera de eso gente de otras carreras y de la Universidad Tecnológica y todo eso, era un tertuliano bacano y el bar se llamaba el locus ceruleus. Recuerdo yo. Entonces la gente no sabía qué significaba locus ceruleus, pero le encantaba el término, entonces iban allá, el locus ceruleus. Bueno muchachos, otras cositas aquí me parece muy bobadas, si se las explican en el anfiteatro, el trígono del vago y trígono del hipogloso, estas prominencias que hay aquí, trígono del vago y trígono del hipogloso, estas prominencias de aquí, nomás, bueno, miren lo siguiente, esto que estamos viendo son los núcleos, o sea, los orígenes reales. Entonces no vayan a creer que un núcleo es como una bolita, porque uno tiende a esquematizar las cosas. Y nuestra forma de pensamiento universitario ya tiene que ser superior, no puede ser el pensamiento esquemático del bachillerato. Entonces tiene que ser un pensamiento que imagine formas, que tenga capacidad de hacer abstracciones, que sea capaz de volar. Entonces un núcleo no es ni una bolita, y como yo pongo como ejemplo esto como una mesita con circuitos electrónicos, entonces tampoco piensen que un núcleo tiene que ser una cosa cuadrada, no, tiene formas muy caprichosas. Por ejemplo, hay un núcleo gigante, que es el más grande de todos, que es este azul, que se llama el núcleo trigeminal. Y miren la forma caprichosa que tiene. Viene desde el mesencéfalo, pasa por el puente, llega al bulbo raquídeo, inclusive a la parte alta de la médula espinal. Los núcleos que hay ahí en rojo, todos esos núcleos azules y rojos están relacionados con pares craneales. Sencillamente, los núcleos que hay en rojo son puros núcleos motores. Y los núcleos que hay en azul son puros núcleos sensitivos. Por decir algo, este es el nervio trigémino. Entonces miren que el trigémino tiene una parte sensitiva, que son las 3 divisiones del cuerpo, y una parte motora que habíamos dicho para qué, para los músculos masticatorios. Entonces miren el trigémino, la parte motora en rojita, este es el núcleo motor, o sea el origen real, y aquí estaría el origen aparente. Y esta es la parte sensitiva, llega hasta aquí. Este sería el origen aparente y aquí el origen real, pues de la parte sensitiva, ¿no? Entonces igual pasa con todos los nervios, muchachos. Mirándolo aquí de otra forma, este es el piso del cuarto ventrículo, el rombo, que es el piso del cuarto ventrículo, y aquí tendríamos que el surco medio, que es este. Aquí hacia los lados las estrías, que serían todas las estrías acústicas, que van hacia los ángulos laterales del piso del cuarto ventrículo. Esta parte redondita que sobresale es la eminencia teres, o eminencia redonda, esta parte redondita de acá. Y este otro alto relieve de aquí arriba sería la eminencia media y eminencia media. Y el locus ceruleus estaría por aquí, quitando esto y quitando esto. Es una manchita que ustedes verían ahí en el fondo, ¿no? Ok. Entonces
Entonces, muchachos, esta que sería la última gráfica, entonces, para ponerles un ejemplo. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del homúnculo motor, del área 4 de Brodmann? ¿Se acuerdan que dijimos que el homúnculo motor maneja el lado contrario del cuerpo, desde el punto de vista voluntario, excluyendo la cabeza y el cuello, o sea, del tórax para abajo, mejor dicho, ¿no? El lado contrario del cuerpo? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Entonces, este sería el homúnculo motor, o sea, el área 4 de Brodmann. ¿Se acuerdan, muchachos? De aquí el área 4 de Brodmann, por ejemplo, salen todos estos axones. Recuerden que ese homúnculo motor voltea hasta la cara medial. Salen esos axones, descienden. Pero esto representa un corte de mesencéfalo. Esto de puente y esto de bulbo. Y esto aquí abajo de médula espinal. Entonces los 3 pisos del tallo, puente, mesencéfalo, no me dejen cometer errores. Mesencéfalo, puente y ¿qué? Y aquí abajo ¿qué? Médula espinal. Bueno, entonces muchachos, como esas neuronas, o sea, esos cuerpos neuronales, cuando uno habla de neurona, convencionalmente se puede referir o a la célula entera o al cuerpo neuronal nomás. Entonces es válido que uno se refiera al cuerpo neuronal nomás como neurona. Entonces neurona puede ser o a la célula completa o al cuerpo neuronal nomás, ¿no? Y cuando uno habla de fibra se refiere solamente al axón, ¿cierto? Bueno, ok. Estos cuerpos neuronales de esta vía están aquí en la corteza, en la sustancia gris. Y si uno los mira al microscopio, parecen pirámides y son gigantes. Como esos cuerpos neuronales parecen pirámides, como la pirámide de Keops, y son gigantes, y son cuerpos neuronales que más que estrellitas parecen pirámides, entonces esta vía se llama la vía piramidal. Como esta vía se llama la vía piramidal, esta vía llega hasta la parte de abajo del bulbo, hasta esta parte de abajo del bulbo. Y por lo tanto, por eso estos se llaman pirámides bulbares, no porque tengan forma piramidal, no tienen forma de pirámides, sino porque traen la vía piramidal. ¿Estamos claros, muchachos? O sea que estas pirámides bulbares, que son estas 2 barritas, son puramente motoras. Pero como dijimos, que esta viene del hemisferio ¿qué? Izquierdo, ¿cierto? Y esta viene del hemisferio ¿qué? Derecho, pero el hemisferio izquierdo va a gobernar la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho la parte izquierda. Entonces esa vía piramidal se tiene que cruzar en algún punto, pasar de derecha a izquierda y viceversa. Entonces, ¿dónde se cruza? Aquí, este es el cruce de la vía piramidal. Por eso se pierde este surco medio del bulbo. Y aquí, esto se llama la decruzación de las pirámides. Las fibras, hagan de cuenta que mis antebrazos son las pirámides bulbares. Las fibras que vienen del homúnculo motor derecho van a gobernar el lado izquierdo de mi cuerpo y viceversa. Entonces esas fibras se cruzan en la parte de abajo del bulbo. ¿Y dónde se cruzan? Eso se llama el entrecruzamiento de las pirámides. Entonces, ese entrecruzamiento de las pirámides, muchachos, ocurre aquí. Aquí se están pasando las fibras, por lo menos el 90% de las fibras de un lado pasan para el lado contrario. O sea, que se acuerdan que habíamos dicho que desde el punto de vista anatómico, el límite entre el bulbo y la médula era un plano imaginario entre el foramen magno occipital y el foramen de la primera vértebra. Ese es el límite anatómico. Pero el límite neuroanatómico, que sería más preciso, neuroanatómico, sería donde termina la decruzación de las pirámides. Entonces, exactamente, donde termina el bulbo y comienza la médula, es aquí donde terminó la decruzación. No aquí arriba donde empezó, ni por aquí por la mitad, sino aquí donde terminó la decruzación. Y aquí para abajo ya sigue bulbo, y de aquí para, sigue médula, y de aquí para arriba es bulbo. ¿Está claro, muchachos? Bueno. Entonces, colorín colorado, este cuento ha terminado. Ahora mi niño va a decir, ¿cómo? ¿Qué cosa?